8:04, es un gusto poder saludar con el doctor Santiago Basabe. Hace tiempo que queríamos tenerlo aquí junto a nosotros haciendo análisis de la coyuntura y quiero empezar aprovechando esta oportunidad preguntándole sobre algo que yo decía hace un momento en el saludo y en el comentario inicial. Nos preocupa por la cercanía, por los vínculos, por esos lazos históricos que tenemos con Colombia. Lo que está sucediendo en el vecino país, doctor Basabe, ¿cómo interpretarlo y qué salida política debería darle no solo el presidente Duque, sino también las demás organizaciones políticas y las organizaciones civiles, sociales que están liderando la protesta? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días con toda la audiencia. Bueno, creo que es una señal de alerta de lo que puede repetirse en cualquier país de América Latina donde se toman decisiones que no son debidamente pensadas, meditadas y valoradas en cuanto a los efectos sociales que puede tener. De hecho, Colombia es de los países con menor movilización en América Latina, es decir, esto en países como Argentina, como el propio Ecuador, como Bolivia, seguramente las consecuencias eran mucho más nefastas de lo que han sido. Nefastas me refiero sobre todo al tema de las violaciones a derechos humanos y cuestiones de ese tipo, no en el sentido de que la gente se manifiesta en las calles, que me parece que es legítimo y es parte de la convivencia democrática. Y la gran lección para el país en particular es que lo que había mencionado antes, que hay que meditar bien cuando una decisión económica puede tener efectos sociales y políticos. Lamentablemente hay muchos economistas brillantes en términos académicos, no solo en el país, pero que tienen una visión de la economía como si la economía funcionara apartada de la sociedad, de la política, de todo. Entonces, es gente, insisto, muy inteligente, pero que son economistas de manual, ¿no? Entonces dicen, esta política hay que aplicar. Pero cuando se les dice, sí, pero hay que ver la repercusión social, y dicen, no, yo soy economista, yo hago lo que está acá. Entonces, esas visiones cerradas me parece que son las que originan problemas como el de Colombia y toda la consecuencia fundamentalmente con el bienestar de la gente y las movilizaciones que siguen hasta el día de hoy. Ahora, en el caso de Colombia, doctor, así como ha pasado en nuestro país, digamos, hay como una especie de falta de visión, ¿no? De los gobiernos, de quienes están al frente de la autoridad, en este caso el Ejecutivo, para poder advertir también de que estas cosas podrían suceder, para que puedan prever las decisiones de carácter económico, por ejemplo, como sucedió con el decreto 883 en Ecuador y ahora con este proyecto de reforma tributaria en Colombia, podían provocar este tipo de explosiones sociales. ¿Qué pasa en los gobiernos también que, al igual que los economistas, no están entendiendo lo que sucede en las calles, no están entendiendo lo que sucede en los barrios, no están entendiendo cuál es el pensamiento del votante, que además, digamos, se reflejó de alguna forma también en el resultado electoral en la última elección en nuestro país, donde las candidaturas de Javier Hervas y de Yacu Pérez obtuvieron un porcentaje interesante, ¿no? Bueno, es que en general esos economistas son los que están en el gobierno al mismo tiempo, sino gobernando directamente, siendo asesores muy cercanos. Entonces, yo creo que en general el problema está en que los gobernantes suelen apartarse de la realidad. El hecho de estar con una carga enorme de decisiones importantes por asumir en los ejecutivos, sobre todo en cualquier país, te abstrae un poco de la realidad, y me parece que ahí hace falta el asesoramiento, la cercanía con diversos sectores que le puedan permitir a los presidentes que entiendan más allá del cuadro o del gráfico donde se presentan los posibles escenarios favorables en el plano económico. Y tú bien has dicho, octubre del 19 fue un caso patético en el caso ecuatoriano. Ojalá el próximo gobierno tenga presente estas cosas, sepa leer de forma adecuada el resultado electoral. Sobre todo eso, creo que leer de forma adecuada el resultado electoral y se evite tener este tipo de conflictos sociales que no atraen nada bueno. Vamos ahora al territorio nacional y hablar de la coyuntura, ya que usted lo ha mencionado en el cierre de esta última respuesta, doctor Santiago Basabe. Leer bien el resultado electoral, me parece que esa frase resume bastante bien lo que yo quería plantearle para iniciar el diálogo sobre aquello. Guillermo Lasso gana la segunda vuelta después de que ingresa en una puja durante la primera
y donde le gana a Yacu Pérez por apenas 30.000, 33.000 votos. ¿Cómo debe interpretar ese respaldo que logra en la segunda vuelta Guillermo Lasso cuando en la primera apenas obtuvo ese 19%? Mira, en un proceso electoral de doble vuelta, como es el caso de Ecuador y de varios de América Latina, la votación real de los candidatos es la primera vuelta, no la segunda. Así es. Entonces, el señor Lasso ha llegado a la presidencia, pero su apoyo real es 20%, para ponerlo en términos globales, en números cerrados. Y el resto de votantes, una posible lectura es que prefirieron esa opción a la opción del señor Arauz, pero no porque les gusta más, sino porque les disgusta menos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, el gobierno debería ser muy prudente en términos de las decisiones económicas, por ejemplo, que toma, y ahí volvemos a lo inicial. Puede ser que sea necesario para el país tomar decisiones radicales o decisiones más ortodoxas, puede ser que así sea, pero si es que no valoras todos los actores sociales que están de por medio, los actores políticos que están de por medio, la coyuntura de la legislatura, seguramente van a ser decisiones que o tienen que dar marcha atrás, como en el caso colombiano o en el caso del propio presidente Moreno, o generan conflicto, caos y la dificultad para gobernar. Entonces, si yo llego con 20% a la presidencia, me refiero al caso del señor Lasso porque, siendo realistas de eso tengo que asumir que quizás algunas de mis propuestas políticas y económicas desafortunadamente no las voy a poder cumplir, porque tengo que negociar, llegar a acuerdos, pactar y ubicarme en la realidad en la que me toca gobernar, que es una en la que tengo una minoría en la legislatura, que tengo espacios de oposición importantes, y en las que, si bien su posición ideológica será la que gobierne, evidentemente es el presidente que ha ganado, tiene que hacerlo, insisto, con moderación y con mucha prudencia. Doctor, a propósito de aquello, del resultado, no solo del presidente electo Guillermo Lasso, sino también de su contendor en la segunda vuelta, que es Andrés Arauz, representante de la Revolución Ciudadana. ¿Se puede desconocer ese 47% que obtiene la Revolución Ciudadana, más allá de entender que, y esto es una realidad, el correísmo perdió finalmente la segunda vuelta? ¿Qué es lo que debe hacer el próximo gobierno, el presidente Lasso, con respecto de ese 47% que se ve representado en la Revolución Ciudadana? Ahí nuevamente volvamos al punto inicial. La votación real del señor Arauz es 33% aproximadamente, que es la primera vuelta. Es la tercera parte del país, ¿no? Si tú haces un recuento desde el 79, yo creo que ningún presidente o candidato llegó en primera vuelta con ese margen, sacando al expresidente Correa del análisis. Creo que ninguno llegó con 33%. Entonces es una cifra que no es en absoluto despreciable. Y en función de eso, nuevamente, leyendo el resultado electoral, hay que tener presente que en términos políticos, la primera fuerza política del país es el correísmo. Nos puede gustar, disgustar, eso es otra cosa, pero la primera fuerza política en términos de votos, de números, es el correísmo. Entonces, si es que tú no tienes una visión amplia de apertura, de conversar, de dialogar, y dejas de lado a un tercio de la población, seguramente los efectos van a ser negativos para tu gobierno, y para eso no hay que hacer un análisis muy profundo, sino, insisto, simplemente ver los datos. Una de las primeras cosas que se me quedó a mí, digo, por todo lo que hemos vivido estos últimos 4 años, de la primera intervención del presidente ya electo Guillermo Lasso al siguiente día del domingo 11 de abril, en su discurso, fue precisamente lo que tiene que ver con la forma de hacer política. Y Guillermo Lasso decía, cosa que a mí me pareció además muy interesante, y ojalá sea así, esa la práctica de su gobierno. Yo no llego con una lista de perseguidos, yo quiero finalmente gobernar el país de estos próximos 4 años, y creo que eso va a marcar una diferencia con el proceso que hemos vivido durante este periodo. Finalmente gobernar y dejar los temas como esos, los judiciales, a cargo de la función del Estado a la que le compete ese tema. ¿Qué se debe esperar de Guillermo Lasso con respecto de la forma de gobernar? Por lo que nos ha mostrado durante, además, sus 3 participaciones como candidato presidencial, doctor Basabe. O sea, yo no sé qué debamos de esperar, pero puedo decir lo que yo creo que podría ser benéfico para el país. En primer lugar, me parece acertada
esa declaración que efectivamente hizo el presidente electo en el sentido de dedicarse a las actividades propias del Ejecutivo y de dejarlo lo legislativo y sobre todo lo judicial de lado, porque ahí existe un problema que es latente, ¿no? Que tiene que ver con las sentencias en contra del expresidente Correa, eso es innegable, y tiene que ver también con un proceso muy interesante que asumo se debe estar gestando ya al interior de la Revolución Ciudadana, y que tiene que ver con un dilema importantísimo, me parece, en la vida política de ese grupo, y es cuál es el rumbo que van a asumir. Porque tú mismo lo acabas de decir, el correísmo dijiste primero, la Revolución Ciudadana también decimos, UNES también decimos, y todo eso da cuenta que el punto inicial de la Revolución Ciudadana, como se llama, es formar un partido, porque no lo tienen, y esa quizás es la debilidad más importante que tienen. Y luego resolver las disputas internas que también deben tener, porque como en cualquier organización política, tienes un ala más orientada a la parte comercial, por decirlo de alguna manera. Tienes otra parte de militantes de base profundamente ideológicos, que sí los tienen, profundamente ideológicos, mucha gente que ni siquiera participó del gobierno del señor Correa y es más correísta que Correa. Y tienes un ala que es la que piensa, digamos, Alianza País o lo que fue Alianza País, me refiero al propio señor Arauz, a René Ramírez, a ese grupo de personas. Entonces yo creo que ahí debe haber también conflictos internos, como es natural, y eso seguramente se debería resolver en la generación de un partido. Y a mí me da la impresión, nuevamente viendo desde afuera, que quizás lo mejor para ellos como partido es tenerle a Correa afuera y permitir que la organización tenga una vida propia, autónoma de Correa, sin dejar de pensar que sea su referente histórico, su expresidente, que dé las líneas principales, pero quizás empezar a generar cuadros políticos propios, que me parece es una de las debilidades que se va a empezar a notar ahora mismo. Muchos, ahora hay algunos en la Asamblea en reelección, pero ya no van a poder seguir. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante que deberán resolver como Revolución Ciudadana. Y volviendo al caso del presidente, yo creo que su función fundamental será resolver los problemas enormes que tiene el país y tratar de bajar el tono respecto a esta distinción del correísmo, anticorreísmo, porque al final, en términos políticos, quien más se beneficia de eso es el expresidente Correa. Ojalá también haya tenido el señor Lasso y el presidente Lasso, pues, una debida lectura sobre esta dicotomía que yo creo que el país tiene que empezar a superarla, no porque Correa no sea importante, sino porque Correa tiene que resolver al interior de su propio movimiento o lo que piensa en generar algunas cuestiones antes de posicionarlo nuevamente en la vida política. O porque quizás deberíamos ya llegar a esa instancia del poscorreísmo, ¿no? Que no terminamos de llegar. Sí, y que yo creo que es una instancia en la que seguramente mucha gente de la propia Revolución Ciudadana está pensando. No lo van a decir públicamente seguramente, pero yo creo que hay un sector de Alianza País que prefiere hacer vida política con Correa en Bélgica, sin deslindarse de Correa, insisto, siendo él su referente histórico político, desde luego, pero tratando de tener una organización interna mucho más sólida, más burocrática en el sentido de tener democracia interna, de ir formando cuadros, de ir formando candidatos, de pasar del correísmo, como lo has dicho tú, como lo digo yo, como lo dice la gente, a una organización política donde Correa sea parte y sea la parte referencial y todo lo que quieras, pero que tenga la capacidad de posicionarse electoralmente para que no termine pasando lo que suele suceder en el Ecuador, que una vez eliminado o desaparecido el líder, por cualquier razón, las agrupaciones políticas se vuelven de papel y desaparecen. Creo que ese es uno de los retos más importantes en realidad, ¿no? Superar desde adentro mismo al líder, que es Correa, y que el proyecto político y el país en realidad, porque hemos tenido 4 años en donde Correa ha estado en absolutamente todo. Yo siempre suelo decir a manera de broma y en serio también, que no recuerdo un día de estos 4 años en donde Correa no haya sido tendencia en redes sociales. Y mucho de eso gracias a sus opositores, a sus adversarios y al propio gobierno de Lenín Moreno, que lo han mantenido permanentemente en el debate. Pero Guillermo Lasso va a enfrentar también, doctor, una coyuntura, si se quiere, un poco adversa, si es que no se logra consolidar un gran bloque de mayoría, porque su bancada ni siquiera llega a ser una bancada, son 12 y le faltaría al menos uno para completar ese 10% de la conformación del Pleno de la Asamblea y poder ser una bancada y acceder, por ejemplo, a un cupo en el Consejo de Administración Legislativa.
el trabajo que los operadores políticos de Lasso, no sé si quien va a ser su ministro de gobierno o ahora mismo quien podría liderar su bloque de legisladores, que parecería ser César Monge, ¿cuál es el trabajo que debe hacer y en dónde, digamos, debe él centrar la discusión política al interior de la futura asamblea para, por ejemplo, destrabar la elección de autoridades del próximo 14 de mayo? Bueno, ahí hay muchas cosas por hacer. Sumando entre socialcristianos, y creo no les alcanza como mayoría, por tanto necesariamente tienen que acercarse a esta coalición abierta y frontal que me parece muy bien, de la izquierda democrática y de Pachacuti, pero eso implica, como decía al inicio, ceder temas, ceder posiciones, en aras a conseguir esos acercamientos, y parecería ser que por ahí va la cosa, y además no dejar de contar con la bancada de UNES, ¿no? Porque esa es una bancada fundamental, casi el 40% de la Cámara, con un aditamento que también lo pongo encima, y es que por el hecho precisamente de carecer de una organización política, dentro de esto que llamamos UNES, hay gente que no corresponde al correísmo, y a mí no me llamaría la atención que de ese grupo de legisladores de UNES haya un sector, sobre todo los que se corresponden con Centro Democrático, que eventualmente puedan plegar a la mayoría que se pueda generar desde el gobierno. Eso es algo que está ahí presente, porque esos son legisladores que responden al partido Centro Democrático, que no es el correísmo, son cosas distintas. Entonces, quizás por ahí eventualmente la operación política sería esa, ¿no? Acercarse a la idea, acercarse a Pachacuti y eventualmente a estos legisladores de Centro Democrático, eventualmente algunos de los 10 o 12 independientes que tenemos, que ya sabemos cómo funcionan los independientes, desafortunadamente ya sabemos. Son los referentes de la filibustería, ¿no? Exactamente, filibustería es un término extremadamente políticamente correcto y entiendo que es para la radio porque es otro el que les corresponde a la mayoría, no a todos. Pero yo creo que por ahí podría ser la posibilidad de una mayoría, pero nuevamente, si es que vas a hacer una mayoría con sectores tan diversos, tienes que estar dispuesto a ceder en términos políticos, en términos económicos, y acercarse también a la bancada de UNES. O sea, yo creo que eso es inevitable, porque seguramente habrá temas en los que se puede trabajar en conjunto. El tema de la reforma a la ley orgánica de la educación superior, por ejemplo, en UNES me parece que hay mucha gente que conoce a profundidad el tema y que puede aportar y que seguramente estará en la línea de hacer reformas. Entonces, pensar en un gobierno en el que dejo por fuera el 40% de la legislatura, me parece que es partir de una visión poco práctica de la política. Ojalá quien esté manejando el tema tenga la suficiente apertura para saber que hay que dialogar y conversar con todos, porque eso es parte del éxito y de la gobernabilidad del presidente Lasso. ¿Qué le convendría más a Guillermo Lasso para tener un ambiente y un escenario de gobernabilidad, doctor Santiago Basabe? Y le planteo esta pregunta como la última porque tengo entendido que usted tiene algún otro compromiso ya mismo. Tener una presidencia de asamblea y un parlamento presidido por alguien de oposición que podría ser de las filas de UNES, no sé, se me ocurre, el nombre que más suena es el de Pierina Correa y el de Pavel Muñoz, la una por ser la candidata o la asambleísta más votada y el otro por la trayectoria que tiene como parlamentario, o tener a alguien de sus filas, se me ocurre un Henry Kronfle, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, o el mismo César Monge de Creo. Mira, yo creo que lo que más le conviene al gobierno, que parezca contradictorio, es que alguien de la oposición esté en la presidencia de la Asamblea por varias razones. La primera, porque hay bancadas con mayor representación que la del presidente. La bancada de UNES es bastante mayoritaria respecto a la del presidente, la bancada de Pachacuti lo propio, más aún en la alianza con Izquierda Democrática. Entonces, a mí me parece que en un escenario que no le es del todo favorable al presidente Lasso, quizás una buena opción es abrir el espacio para que sea un candidato que venga de otras líneas político-partidistas, y ahí luego entre esos verán cómo generan la mayoría, la posibilidad de capturar la asamblea, porque lo otro que planteabas de la posibilidad del ingeniero Kronfle, que puede ser real, quizás en el corto plazo puede convertirse en una solución peor que haber dejado la responsabilidad de la legislatura en manos de un partido de oposición. Entonces, yo creería que, siendo esto incluso hasta medio contradictorio, lo mejor para la gobernabilidad del propio
Tenemos algún pequeño problema en la conexión con el doctor Santiago Basabe, no sé si es cuestión del internet de nuestra estación o del internet del invitado. Se quedó congelado nuestro invitado y era súper importante esta respuesta que nos daba. Ahí repitamos, doctor, sí, porque se cortó justo en la parte más importante. Ediciones. Decía que... Creo que alguien del Partido Social Cristiano boicoteó la señal. Decía que, aunque parezca contradictorio, me parece que alguien de la oposición debería manejar la Asamblea Nacional, alguien de la izquierda democrática, de Pachacuti o del propio UNES, porque eso daría cuenta que el presidente, insisto, lee bien el proceso electoral y se obliga a sí mismo a compartir el poder, y se obliga a sí mismo a restringir toda su agenda política en aras a la gobernabilidad. Entonces, ojalá exista una lectura, insisto, adecuada del proceso electoral, porque si es que no podrían llegar a la presidencia, asumamos que pueden llegar a la presidencia de la Asamblea y tener ejecutivo y legislativo. Esa será una mayoría que no durará más de un par de meses. Y luego la oposición se vendrá con fuerza y quizás de más sectores de los que podría tener ahora. Entonces yo creo que hay que tener una visión moderada de la política. No ha sido un triunfo enorme del señor Lasso, es del presidente evidentemente, pero creo que la necesidad de compartir el poder político con las otras fuerzas políticas, entre las cuales está UNES, indudablemente es parte de un gobierno que tenga mínimos niveles de gobernabilidad. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Santiago Basabe por haber aceptado la invitación a este diálogo. Espero que no sea el último, sino que vengan muchos más y habrá oportunidad para seguir conversando, analizando y reflexionando sobre lo que será el próximo periodo de gobierno y esta patada inicial, ¿no? Que es la sesión inaugural del próximo periodo legislativo, que será el próximo 14 de mayo. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Gracias a ti, un placer.